seguramente ya usted conoce. Quiero entrar en un pasaje que ya usted conoce, pero quiero explicar algunas cosas. Discúlpeme, déjeme regresar aquí un minuto. Cuando hablamos de diseño, hermano, estamos haciendo mención a algo que se dibuja. En el diseño casi nunca aparece, por ejemplo, casi nunca aparece el tiempo que va a demorar construir. Generalmente eso tiene que ver con otro departamento, que es el de planificación. Pero cuando se habla de diseño es alguien que tiene una idea o una visión de cómo hacer algo, y viene y lo dibuja. Después que lo dibuja, entonces entonces están los ingenieros, que son los que se ocupan de hacer los cálculos. Ahí entra cálculos de materiales, en el caso del acero, cálculos de resistencia y así sucesivamente. No quiero meterme en ese tema porque no es propósito hablar de arquitectura o ingeniería. Solo explicarle para que usted tenga una idea. El diseñador solo dibuja algo y quizás por eso nosotros deberíamos de entender, o sea, la razón por la cual Pablo dice que él es el arquitecto perito en la edificación de la iglesia, porque Dios le dio cosas específicas a él para edificar la iglesia. Hermano, estamos en una iglesia, nosotros estamos en una iglesia que creemos en los 5 ministerios. ¿Sí o no? Bueno, pero creo que el tema más difícil es cómo bajamos eso de la cabeza al corazón. Porque si yo menciono cuáles son los 5 ministerios rápidamente, los 5 ministerios: el apostolado, el profético, el pastoral, el evangelístico y el magisterial. Pero, por ejemplo, cuando usted lee el pasaje y su contexto dice que Dios le dio a la iglesia hombres dumas, hombres regalos. Sin embargo, la mayoría de la iglesia no nos ve a nosotros. No estoy hablando de usted, yo me llevo muy bien con usted, yo sé que usted me ama, bendito el nombre del Señor, pero la mayoría de la iglesia no nos ve así a nosotros, como hombres que Dios le ha regalado a la iglesia. Entonces, eso es importante. Por ejemplo, eso es por testimonio. No estoy mencionando el nombre de nadie, pero por testimonio. Por ejemplo, en este último mes, 2 jóvenes diferentes, en 2 momentos diferentes, se acercaron para pedirme a mí perdón, ¿verdad? Y decirme: apóstol, quiero que me perdone, porque todo este tiempo yo no lo he estado mirando a usted como mi pastor. A mí eso no me ofende. Yo digo, qué manera de perder el tiempo. Es lo primero que digo. Porque 6 años visitando un lugar y que tú tengas a un ministro y que no lo veas como tu pastor, entonces ¿a qué vienes? Y es un peligro, porque ahorita le voy a demostrar por la Biblia que esos son gente que se han estado pastoreando a sí mismo. O sea, si la iglesia tiene un pastor y llegamos a una congregación, una iglesia donde hay ministerio, pero tú no consideras a la persona que Dios ha puesto como tu pastor, entonces tienes un problema, porque sencillamente el pastoreo tiene una función, el apostolado tiene una función dentro de la iglesia. Lo profético tiene otra función dentro de la iglesia. Lo magisterial tiene otra función dentro de la iglesia, y ahorita vamos a ver estas cosas. Entonces, lo que quiero decirles es que no, hermano, no podemos decir, sí, yo sé que la iglesia, nosotros creemos en los 5 ministerios. Nosotros lo que necesitamos es pedirle
al Señor que Dios nos ayude a entender cómo es que los 5 ministerios trabajan para la edificación de la iglesia, que ya eso sería otra cosa. Entenderlo y recibirlo. Por ejemplo, yo he encontrado gente que no creen, hermano, no creen. Incluso hay instituciones religiosas que nos dan a nosotros hasta con el cubo, ¿verdad? Hasta con la palangana. ¿Por qué? No creen en el ministerio apostólico ni creen en el ministerio profético. Yo le estoy hablando a gente que por lo menos conocimiento tienen de que a Pablo lo llamaron apóstol, a Bernabé lo llamaron apóstol, a Andrónico y Julia lo llamaron apóstol. Y hay en la Biblia 32 apóstoles. Entonces las enseñanzas de la iglesia tradicional, no estoy hablando solo de la católica, de las iglesias tradicionales evangélicas, es que solo 12 apóstoles. Y de ahí a Pablo no lo cuentan como apóstol, sino que dicen, usando una frase del propio apóstol Pablo, cuando Pablo dijo, y yo soy un abortivo. Entonces, como un abortivo, lo presentan como un aborto, algo que no estaba ni planificado y que apareció. Ahora, el ministerio pastoral tiene sus funciones. Ya el otro día estaba hablando de cómo la vara del pastor tiene clavos. ¿Sí se acuerdan de eso en el discipulado? Pero la gente no quiere clavo. No quiere clavo. El ministerio magisterial, dice la Biblia, que las palabras de un pastor y de un maestro son como aguijones. Bueno, la gente quiere que le soben la panza, la espalda o los pies, pero no quieren otra cosa. No estoy hablando de usted, hermano, quiero que entienda eso. Entonces, nosotros necesitamos recibirlo, entenderlo, para entonces podernos equipar. Si no, vamos a perder nosotros, somos nosotros los que vamos a perder. Entonces, yo quiero detenerme unos minutos en unos versículos que ya usted conoce, pero déjeme hablar de eso unos minutos. Propósito de los 5 ministerios, y esto por supuesto relacionado con el último tiempo. Propósito número 1, dice la Biblia, capacitar a los santos para la obra del ministerio. Ok, detengámonos unos minutos aquí. O sea, los 5 ministerios dentro de la iglesia deben de capacitar ¿a quién, por favor? A santos. Pero yo quiero ponerlo ahora desde esta perspectiva. Si usted es un santo, usted va a querer que lo capacite. Discúlpeme, déjeme brincar, me da permiso, un minutito, yo voy a regresar aquí. Cualquier cosa le hace una foto a este y al anterior que mostré. Pero déjeme explicarle esto, cómo se lo quiero presentar. La Biblia dice, aquí comenzamos en la eternidad. Comenzamos en la eternidad y aquí terminamos en la eternidad. Ok, esta es la semana perfecta. Ok, escogidos para ser santos. Eso no lo digo yo, lo dice la Biblia en Efesios capítulo 1 versículo 5. Fuimos escogidos para ser santos. Amén. 3 amén nada más. ¿O quiere decir conmigo amén también? Porque déjeme decirle que los que no fueron escogidos para ser santos no se casan con Jesucristo. Porque ese es el final, A los santos se les concede vestir, a ella se le ha concedido vestirse de lino fino y resplandeciente. Y el lino fino y resplandeciente son las obras de los santos. Entonces ellos, los santos fueron elegidos santos desde antes de la fundación del mundo, y los santos al final de los tiempos alcanzaron una estatura, y por esa estatura que ellos alcanzaron lo visten. Y esa es la iglesia la que visten, pero en el intermedio yo quiero que usted vea, escogidos para ser santo. Ahora, el misterio de Cristo fue revelado o es revelado únicamente a los santos para su salvación. Número 3, Él guarda, ¿qué cosa? El alma de los santos. Todo esto tiene un versículo bíblico. Él
¿A quién le va a hablar paz? Únicamente ¿a quién le va a hablar paz? A sus santos, bendito el nombre del Señor. Él preserva el camino ¿de quién? De sus santos para el Olam, para la eternidad. Y luego tenemos en Romanos capítulo 8, esto no me lo estoy inventando yo, que Jesucristo y el Espíritu Santo interceden ¿por quién? Por los santos. Finalmente, esa es la iglesia a quien se le concede vestirse de lino fino y resplandeciente. Y el lino fino y resplandeciente son las obras ¿de quién? Obras justas ¿de quién? De los santos. Ok, entonces mire para qué son los, para qué, hermano, discúlpeme. Si usted, discúlpeme con amor y óigame con oído circuncidado. Si usted es iglesia del rapto, iglesia que se va a casar con Jesucristo, usted no se puede llenar la boca diciendo que se va a casar con Jesucristo si en usted no se opera el querer como el hacer por su buena voluntad. Y entonces viene Dios y tiene ministros dumas, dice la Biblia, a fin, ¿qué dice aquí por favor? De capacitar ¿a quién? A los santos para la obra del ministerio. Ahora quedémonos unos minutos aquí. Si alguien necesita ser equipado es porque alguien necesita preparación, necesita entrenamiento, algo que lo califica totalmente. Entonces, un ministro está para precisamente equipar a la iglesia, equipar a santos, de tal manera que ellos lleguen a la suficiencia, ellos lleguen a esa condición donde ellos pueden operar como hijo de Dios, dice la Biblia, haciendo la obra, las tareas asignadas del ministerio, que es un quehacer, es un servir, y tiene que ver con la administración o la distribución de las cosas que Dios pone en tus manos. Ahora, número dos, la Biblia dice que los ministros están, dice aquí, ¿para qué? Por favor, para la edificación ¿de qué? Del cuerpo de Cristo. Por ejemplo, la palabra del Señor habla de que nosotros, piedras vivas, estamos siendo edificados como un edificio. ¿Ha cargado usted alguna vez un bloque en sus manos? ¿Cuánto pesará más o menos? 25 libras, 50 libras, 20 libras. De 15 a 20 libras. Ok. Entonces, si ha cargado un bloque. Después de cargar 100, ¿cómo se siente? ¿Alguna vez has descargado un camión de bloque? Yo sí. En Cuba, cuando yo un montón de veces que construí casas, Jehová, me llegaba un camión con una plancha, 2000 bloques. Así que a bajarlo. Y sin guante. Y terminábamos con la llama de los dedos, así como tengo esta hora. Pelados, hermanos, sangrando. Mira a dónde lo quiero llevar. Estoy hablando ahí, estoy hablando de bloque. Ahora, si usted se da cuenta, las piedras, ninguna tiene la misma forma. ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Qué pesará si yo pongo un bloque y una piedra del mismo tamaño? ¿Qué pesa más? La piedra. Después le pregunto a Tito, el par de piedras que me dejó allá en la esquina de mi casa. Yo quiero solo que usted piense, ok, un bloque, una piedra del mismo tamaño, ¿qué cosa es lo que pesa más? La piedra. ¿Alguien me puede responder por qué pesa más? Ok, porque el bloque está hueco. Entonces, a usted no lo llaman bloque.
Sí, gracias a Dios, hermano, que no estamos huecos en el nombre de Jesús. Espero yo que aquí no haya nadie hueco, pero por si acaso, porque la Biblia dice que el templo no se edifica con bloque. El cuerpo de Cristo, la iglesia, que es el templo del Espíritu Santo, se edifica con piedras vivas. Y entonces dice la Biblia que las piedras vivas se van insertando y se van interconectando. Y usted sabe, ahí más de una vez habrá que buscarle posición y acomodo a la piedra para que tenga una parte dentro del edificio. Pero me llama la atención que ninguna piedra se parece. Y nosotros pretendemos llamarle unidad a que cantemos todo lo mismo, a que todos nos parezcamos unidad, todo el mundo uniformado con el mismo color. Eso desde afuera, eso es mirando lo externo, ¿ok? Yo no digo que sea feo, es lindísimo cuando todo el coro de la alabanza tiene el mismo traje y el mismo color. Pero eso es una carga que yo no quiero imponerle a nadie, solo le explico, porque eso no es unidad, eso es uniformidad. Unidad es cuando todos alcanzamos un mismo sentir. Por ejemplo, unidad, la que se dio cuando el Señor le habla al apóstol Pablo y le dice: yo no quiero que tú vayas a esta ciudad. Y luego Pablo quiere entrar a otra ciudad y el Señor le dice: tampoco quiero que vayas aquí. Y cuando en la noche se le aparece en una visión el varón macedonio, dice la Biblia que Pablo se levantó en la mañana, quiero que me oiga. Y cuando él le habló a su equipo apostólico, así dice la Biblia textualmente, entonces todos entendimos que el Espíritu Santo de Dios quería que nosotros fuéramos a Macedonia. Eso es unidad. Así que en el equipo apostólico había más de uno. Es probable que había más de un apóstol. Es probable que también, mire, a Bernabé y a Pablo lo llamaron profetas también. Entonces no solo eran apóstoles, sino que eran profetas. Entonces había una unidad. No eran uniformes, no eran idénticos, pero dice la palabra del Señor que ellos estaban armando el edificio. Quiero que me siga con atención a lo que estoy diciendo, porque yo creo que es importante. O sea, yo tuve una hermana aquí, una hermana que no sé si llamarla hermana porque es media hechicera y manipuladora, que al final terminó yéndose, todas las iglesias de Benecer, de Dallas y Fort Worth y de todos los lugares donde había iglesia de Benecer, ellas las visitó y al final determinó congregarse ella en su casa, porque ella quería que nosotros cantáramos todos los coros que se cantan en la iglesia de mi papá. Eso es imposible. Ella pretendía que unidad se manifestara de esta manera. Traer a Zona 5 y meterla aquí y hacer de esta casa Zona 5. Y para empezar, hermano, no cabemos. Solo le estoy poniendo el ejemplo y le digo esto porque, mira, hermano, así hay soñadores que estuvieron en un lugar y quieren que lo mismo que se hacía allá se haga acá, y entonces le cuesta mucho trabajo entenderme, no a mí, sino entender a Dios, cuál es la razón por la cual Dios me trajo aquí. Porque puede ser para que usted me enseñe, pero también puede ser para que usted aprenda muchas cosas que antes no le enseñaron. Porque eso es un equipamiento. ¿Usted me está oyendo, hermano? ¿Hello? ¿Me está oyendo? Entonces, yo creo que esto es importante. O sea, yo no me crié
en Ebenezer. Yo no estudié a los pies del apóstol Otoniel Ríos. Sin embargo, habían hermanos que me decían a mí, ¿y dónde fue que tú escuchaste los temas del apóstol? En ningún lado. Para empezar, en Cuba no hay internet. Hermano, ¿y cómo es posible que el apóstol lo recibió a usted? No, yo fui el que le pedí que por favor me cubriera. Él no me pidió a mí cubrirme, fui yo el que le pedí que me cubriera. Pero hay una cosa, y esto sí, hermano, quiero decirle, es muy cierta. El Espíritu Santo de Dios es uno solo. Y es el mismo, porque es Dios, es el mismo que está en Zona 5, en Nueva York, en Atlanta, en Dallas, en Forbo. Lo único que tiene que haber es, cada vez que nosotros llegamos a una casa, es la disposición de ser edificado. Le puedo garantizar que en la Biblia es una sola. Entonces, miremos que tenemos una necesidad. Y quizás cuando usted tome en su corazón la disposición de ser edificado, entonces decida aprender. Porque uno de los problemas serios que tenemos nosotros para ser edificado es, tratamos de mirar el vaso. Y si el vaso no nos cuadra, no le recibimos la palabra. Pero déjeme explicarle algo. Yo encuentro a la luz de la palabra de Dios que el Señor tenía, por ejemplo, el Señor hizo a profetizar a Balaam una bendición sobre Israel y era un profeta que vendió su don, se prostituyó, pero al final, cuando se trataba de hablarle al pueblo de Dios, no pudo pronunciar otra palabra que no fuera la que Dios le había dado. Yo tenía en la iglesia donde yo me crié había una señora que era una mujer de Dios, pero ella se encaprichó en que yo me tenía que casar con una joven que no era Rebeca. Y entonces resulta ser que un día ella viene y me dice a mí que me había visto en una visión, hermano, le puso título de visión. Había visto en una visión casándome yo con aquella joven y hasta el color del traje, hermano, que yo estaba usando en la boda. Y era una mujer de Dios, era una profeta y era una pastora. Y yo me atreví a decirle, ¿qué frijoles comiste anoche? ¿Negro o colorado? Pero yo sabía lo que estaba en mi corazón. En mi corazón aquella joven no estaba. O sea, no estaba. Y me hubiera resalado la vida, hermano, si yo le oigo la dichosa profecía. Me hubiera caído una maldición encima si yo me caso con aquella señora. Entonces, solo quiero, probablemente a ella, el malo soy yo. Dios la estaba guardando a ella. Lo que quiero decirle con esto, y quiero continuar aquí, mi pastora la invitaba a ministrar. Y cada vez que esa mujer se paraba en un púlpito, era un látigo. Pero a mí me vende. Usted no se puede imaginar las veces que Dios me habló a través de ella. Pues mi pastora anunciaba, viene la hermana fulana de tal a ministrar. ¿Y sabes qué, hermano? Yo le oraba al Señor y decía, papaito lindo, por favor, úsala, Padre, llénala de tu gloria y de tu palabra. Pero yo necesito escuchar palabra tuya, Señor. Y ahí ella se para, y ella pensaba que me estaba dando, sí me estaba dando palabra de aliento, de profecía. Yo no sé qué estaba diciendo ella. Yo estaba oyendo lo que Dios quería que yo oyera. Entonces, muchos de nosotros, hermano, muchas veces nos perdemos la bendición de ser edificados porque nos molesta el vaso. Bueno, yo no estoy hablando de mí, pero le cuento, esa fue mi experiencia. Entonces, nosotros a la hora, papaito lindo y mamaita linda,
ninguno de nosotros tenemos el derecho de escoger a nuestros hermanos. Nuestros hermanos los escogió mi papá, bendito el nombre del Señor. Entonces eso quiere decir que yo no me puedo dar el lujo de decir, no, a este sí, a este no. Yo lo que tengo es que entender que a los hijos los escoge ¿quién? ¿Quién los escoge? Papi. Los hijos no nacen porque ellos quieren nacer. Ellos nacieron porque papi quiso que ellos nacieran. Entonces, yo quiero que regresemos aquí un minuto y entonces miremos, bendito el nombre del Señor. Ya miramos esto. Yo quiero que pasemos, ok, ya vimos todo lo que tenía con relación a los santos. Quiero que vea este versículo. Ok, ¿qué es lo próximo que se tendría que manifestar en la iglesia? ¿Unidad de qué? Unidad de fe. Me gustaría que usted mirara esto porque la Biblia dice que la fe es una persuasión, es credibilidad, es moralmente una convicción de la verdad o de la veracidad de Dios. Y que no nos pase, hermano, la del ministro que oró por un enfermo y cuando se sanó, él mismo se asustó porque él no tenía fe de que Dios pudiera hacer un milagro. Y déjeme decirle algo, muchas veces pensamos que Dios opera con nuestra fe, pero yo le puedo demostrar por las escrituras que Dios opera con la fe de otros para hacerte un milagro a ti. La Biblia dice que hubo 4 hombres que se subieron en un techo de una casa y ellos no podían entrar por la multitud que había. Y dice la Biblia que le quitaron parte del techo, hermano. Y bajaron al paralítico, lo bajaron en una sábana. Y dice mi Biblia, no sé la suya, pero la mía dice que al ver la fe de ellos, no dice de él, sino de ellos. ¿De quiénes ellos? De repente usted y yo y 2 más. Primero hacemos un consenso. ¿Será que este cree o no cree? Porque la verdad que tenerlo que subir allá arriba en el techo, romper el techo, cargar con el viejo paralítico este que no da un paso y luego tirarlo no, hay que bajarlo, no lo podemos tirar. Qué manera de pasar trabajo. Pero hermano, ¿puedo hacerle una pregunta? ¿Sería que Dios, Tito y todos los demás, sería que Dios le llamó fe a destapar las láminas? ¿O Dios le llamó fe a lo que pudo discernir en el corazón de ellos? Definitivamente. Porque también eso lo pudieron haber hecho sin fe y haber dicho, bueno, allá tú, nuestra tarea es encaramarte ahí arriba, quitar el techo y bajarte ahí, y ahí sigue para adelante como tú puedas. Pero fíjense lo que dice la Biblia, el Señor pudo ver fe en ellos. Entonces, quiero detenerme unos minutos, porque una de las cosas que yo veo de la iglesia evangélica en los Estados Unidos es que está viciada conforme a deseos engañosos. Y uno de ellos es visitar la iglesia en domingo y llegar a la misa pentecostal el domingo. 4 rezos, 4 cantos y se acabó el culto. Pero eso no es culto. Un culto a Dios es el momento en que tú y yo llegamos con la fe y con la esperanza viva de que Dios nos va a hablar, de que el Espíritu de Dios se va a manifestar. Y déjeme decirle que cuando hablamos de presencia de Dios, eso no depende de usted, eso depende de mí. Yo siento la presencia de Dios y la presencia de Dios no depende de si los demás tienen la boca abierta y están rendidos o dormidos. No, porque el culto es personal. Entonces yo necesito que usted entienda que nosotros tenemos que llegar a qué cosa dice ahí, por favor, a unidad de fe.
Unidad de fe es todo lo que Dios nos pide. La unidad del Espíritu. Si usted me pregunta, hermano, ¿hay unidad de espíritu? Sí hay unidad de espíritu. Por eso Pablo, el consejo de Pablo es que conservemos la unidad del espíritu. Lo que no podemos es quebrantarla. Entonces, este es un consejo de Pablo: conserven la unidad del espíritu. Entonces después dice la palabra del Señor, Dios los llama, hermano. Yo tengo interés en que usted oiga, aunque no entienda, porque yo sé que la palabra de Dios es una siembra y no vuelve atrás vacía. Hasta que la iglesia no toma esta estatura, es imposible que la iglesia se vaya con el Señor. Si yo le preguntara a usted, ¿hay unidad de fe? ¿Que usted me contestaría? ¿Hay unidad de fe en toda la iglesia? ¿Todos creemos lo mismo? No. Para empezar, hay gente que tendría que ordenar su vida para demostrar que hay unidad de fe, que cree lo mismo, ponerle orden a su vida. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, no hay unidad de fe. Pero Dios quiere esa clase de unidad, es lo que yo quiero que usted vea. Y para eso están los ministros, para decirle: mucha, tenemos que llegar a esta estatura, mucha, tenemos que dejar de hacer esto, mucha, tenemos que hacer esto otro. Entonces yo quiero que usted vea, los ministerios están para que haya unidad de fe, para que todos lleguemos. Y eso me gustaría, hermano, mirarlo solo así, a manera de una pincelada. Llegar significa que usted tiene que avanzar, no que yo lo tengo que cargar. Llegar es que usted tiene que llegar. Llegar es que usted tiene que caminar. Llegar es que, perdone, si tiene hambre, ¿qué hace? Comer. No, discúlpeme, si usted tiene hambre, primero llega a donde le van a poner el plato de comida. Está claro, Tito, que es comer, pero tengo hambre. ¿Dónde está la comida ahora? Allá. ¿Qué hago yo diciendo aquí tengo hambre? ¿Qué hago yo diciendo aquí, Dios mío, quién tuviera un pedazo de torta que comer? Un churrasco mejor, ¿verdad? Antes de las tortillas, un churrasco. ¿Quién tuviera un churrasco para comer? Hermano, yo sé dónde hay. Para empezar, quiero que me oiga, hermano. Sí, yo quiero que usted piense esto. Supongamos que ahora mismo hay ahí carne. De allí a aquí, si la traen de allí a aquí, no solo se enfría, sino que se llena de microbio. Entonces, así hay muchos cristianos pretendiendo, y fíjese, es una escena, hermano, es una escena extraordinaria cuando la Biblia dice en Deuteronomio que el Señor quiso incitar a Israel a que volara, como el águila incita a sus polluelos. ¿Qué hace el águila? Primero se echa su planeada delante de los polluelos, pero cuando ven que los polluelos no quieren, ay, santo Dios, le empieza a poner espinas al nido. Eso lo hace el águila. O sea, que cuando tú no quieres volar como un águila, ¿sabes lo que hace Dios? Déjame meterle par de puyazos, una puya aquí, otra aquí, y tú piensas que es los demonios. No, es Dios que quiere que tú vueles. Puya. Ok, y ya. Y así todo, tú sangrando no quiere volar, ¿sabe qué hace? Y ya cuando está, lo suelta. Y usted va en caída, y ahí viene el águila. No vuelva a tomar. ¿Usted quiere que vaya y lo deja al nido? No, lo vuelve a tirar. Hoy es tu día de aprender. Hay cristianos que no quieren ser enseñados. Y hermano, yo
yo le ruego a Dios que yo no me vuelva insensible, hermano. Y le voy a decir algo, ocúpese de escuchar, de recibir. Y el Señor le dio una promesa a Israel: tus hijos serán enseñados por Jehová. Así que a más de una puya tus hijos van a tener que aguantar. Y más de una vez a tus hijos los van a tirar de un barranco para abajo. Pero no te preocupes, Dios, porque hay momentos que ya tú no puedes con ellos. Hay un momento donde ya tú, perdóneme, ¿qué voy a hacer con Areli? Discúlpeme, ¿qué voy a hacer con Kelly? Si ya se casaron y entraron bajo la sujeción de otro hombre. No puedo, como padre no puedo, aunque todavía puedo seguir tocando trompeta. Eso sí, soy bueno para eso, bendito. Créanme que soy bueno para eso. Bueno, miremos aquí unos minutos. Llegar a unidad de fe. Luego dice aquí, conocimiento pleno. Y entonces menciona la epinoxis. Y siempre que hablo de esto, me gusta mencionar esto que aparece aquí. Un epi es un prefijo dentro del griego, para que nosotros nos demos cuenta que no es cualquier conocimiento, sino que es un discernimiento de espíritu, dice la palabra de Dios. Entonces, pleno conocimiento de ¿qué? Primeramente, ¿qué dice aquí? Pleno conocimiento de ¿qué? Del Hijo de Dios. O sea, aquí no está hablando de que ¿cuántos libros tiene la Biblia? 66. Las dos divisiones principales, Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Cuántas son las subdivisiones? Y que usted, puchis, esa es una palabra hebrea, ¿verdad? Se la sepa toda. Discúlpame, eso no es así. Bueno, si es así, es bueno conocer la palabra. Pero aquí, ¿para qué? ¿Para qué están los 5 ministerios? Para que usted alcance un epinoxis, pleno discernimiento, ciencia, conocimiento del Hijo de Dios. Ahorita voy a terminar aquí. Pero ¿usted cree que una iglesia que rechaza ministerios y ministros alcance esa estatura? Si ellos están para enseñarla. Eso fue lo que Dios diseñó. Los escogí a ustedes para que los santos alcancen esa unidad, para que los santos alcancen ese epinoxis. Entonces, ¿usted cree que, discúlpame, usted cree que un cristiano en su casa, autopastoreándose él, alcanza esa estatura? Eso es imposible. ¿Usted cree que, discúlpeme, un cristiano sin ir 3 meses a una iglesia, 4 meses, no que 4 meses, 4 fines de semana de un mes sin estar en la casa de Dios, alcanza esa estatura? Disculpe, no es posible, eso no es posible, eso no se da. Porque lo que Dios diseñó es que la iglesia tuviera no apóstoles por control remoto, no pastores por video, no profetas por ¿cómo se llama esto? Por un live. Mira, hermano, estoy asustado de la hechicería y la brujería tan grande que hay en Facebook entre cristianos. Haga esta oración y antes de 48 horas envíesela a 10 personas más. Hermano, y yo veo los nombres y yo digo, no, este no ha de ser de mi, este no ha de ser de mi tribu. Y cuando cliqueo, el gran cartelón, hermano, año de la revelación. Digo, no, todavía, déjame ver de dónde lo está escribiendo. Todavía a veces abro y digo, déjame ver la foto en tal iglesia, en tal congregación, brincando, danzando y alabando. Y digo, Padre, qué hechicería, qué brujería esta, tan grande entre los hijos de Dios. Espero yo que usted no sea uno de los que dice, cliquea, envíaselo a 10
y lo vas a recibir. Y después de eso, mira el horóscopo. A la puchis, bendito Dios, que Dios tenga misericordia. Qué babilonizada está la iglesia. Pero la gente no quiere oír. Se ha dado, mi papá ha dicho 2 o 3 veces, con dolor, lo ha dicho. Abierto así las manos, usted sabe, ese es un hombre de Dios increíble. Abierto las manos. Y ha dicho, hermanos, por favor, ¿para qué llevar el nombre si no tenemos el Espíritu? Entonces, yo no le voy a decir así, pero le pido por favor, si usted se da cuenta, los hermanos que están empezando, que han estado pasando y están empezando a pasar, y ya me doy cuenta, como dijo el apóstol, como nos ha enseñado nuestro pastor, como hemos aprendido. Eso es importante dentro de la casa, porque cuántas cosas no arranca Dios del corazón, incluyendo ignorancia. Entonces, venimos, disculpe hermano, yo no vengo aquí a pasar un rato y darle una charla motivacional a usted. Más de una vez lo tengo que haber enojado con las cosas que he dicho, pero eso es bueno, porque yo sé que si le duele y le picó, lo que tiene que hacer es arrascarse, levantarse, bendito el nombre del Señor, y salir a hacer la voluntad de Dios, porque yo no predico otra cosa que no sea la palabra de Dios. Entonces me gustaría que usted mirara por qué necesitamos pastor. Ese es un hombre igual que yo. No creo. Entonces solo quiero que usted observe esto. Dice la palabra del Señor cuál sería el próximo paso a la condición de un hombre maduro. Bueno, ¿quién es un hombre maduro? Según la Biblia, ahí es alguien completo en varias aplicaciones de trabajo, de crecimiento mental, de carácter. Habría que ver en una descripción de cuál es el carácter de los siervos de Dios. Tendríamos que ver cómo anda mi paciencia, cómo anda la templanza, cómo anda la mansedumbre, cómo anda el amor. Tú sabes, porque eso es lo que le va dando estatura, dice la palabra del Señor, en la cualidad de completo y llegar a alcanzar una madurez. La próxima tarea de los ministros es que usted alcance un metrón, una medida. Metrón en el original griego, usted alcance una medida, la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, que en la medida, escuche, eso no se lo puede autoministrar usted. Eso se lo ministran a usted. ¿Se ha fijado, hermano? ¿Se ha fijado que no es lo mismo estar en un culto y disfrutar de un culto que verlo en video? ¿O es lo mismo? Verlo es una opción. Cuando no pude estar, verlo es una opción. Pero no es lo mismo estar en un culto y alabar en un culto y danzar en un culto y decir un gloria a Dios en un culto y escuchar la palabra en un culto que verla por televisión. No es lo mismo. Evidentemente no es lo mismo. No importa que el que esté viendo usted sea su ministro, Chucho, Pedro, Jacinto o José. Y creo que es importante que nosotros miremos aquí unos minutos la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces a usted ahí lo presentan como un vaso que lo van llenando. Lo van llenando. Alguna vez ha dicho, me está llenando la copa, pero ya usted sabe qué cosa es eso. Se me está llenando la cachimba, dirían los cubanos. La cachimba es la pipa que se usa para fumar tabaco. Pero fíjense, hermano,
que a nosotros no nos escogieron vasos de deshonra, sino que nos escogieron vasos de honra, no para echar en nosotros porquería, sino para llenarnos de la plenitud de Cristo. O sea, para llenarnos de todo lo que es Cristo. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Me deja hacerle una pregunta? ¿Ya tiene esa imagen usted? ¿Ya se completó? Ok. Bien. Quiero que vea este versículo unos minutos. Rapidito, porque le traje esto porque esto tiene que ver con el tiempo final. Dice, para que ya no seamos niños. O sea, dejémoslo de niñete, ¿verdad? Porque para algunas cosas somos hombres y para otras cosas. ¿Sí se ha fijado que a veces, no sé cuántos padres aquí tienen hijas adolescentes y las hijas tienen un cuerpazo, ya son unas mujeres, y ellas vienen, pum, y un día, pam, se le siente y se le acurruca arriba. Niña grande que no quiere dejar de ser niña, ya es mujer, probablemente hace rato está menstruando, ha desarrollado, pero está en esa ambivalencia de no quiero dejar de ser niña, pero cuando agarra un berrinche de esos tremendos le dice al padre o a la madre, ya yo soy una mujer. Entonces tú no sabes con qué estás lidiando. Estás lidiando con la adolescencia. Y nunca olvide esto, papá, hijos jóvenes, nunca olviden esto. El cerebro está creciendo hasta la edad de 21 años. Así que por lo menos la masa cefálica no está completa todavía. Hasta que una persona cumple 21 años. Yo quiero que usted mire aquí. Dice Pablo, y es el perito arquitecto de la iglesia. No podemos ser niños. ¿Me ayudas a predicar? Dígale a su hermano, no puedes ser un niño tú. Creyente inmaduro. Ahora, eso es entendiendo para qué están los ministerios. Entonces, los ministerios están para que tú no seas un niño. Una de las reacciones de los cristianos que son niños, no les gusta responsabilizarse ni que los responsabilicen. ¿En qué sentido? Ellos nunca tienen la culpa. Por ejemplo, en ese sentido, ellos nunca tienen la culpa. Siempre es el otro. Yo solo quiero que usted vea, eso es en la casa, en el trabajo, en la iglesia, donde quiera. Eso es una cosa del carácter que no se ha terminado de formar. Entonces, discúlpeme si estoy retratando a alguien, pero lo quiero bendecir. Porque para que usted deje de ser un niño necesita tener pastor, necesita tener un apóstol, necesita que tengas maestros que te aguijonen. El aguijón, ¿para qué cosa es? ¿Hello? ¿Para qué es? No, para apoyar, hermano. Para apoyar, porque nunca ha visto sí ha visto una yunta de buey. Hermano. Se pone uno medio vago y el que viene detrás le hace así, ¡cra! Imagínate tú que allá en mi país había uno que le había puesto a los dos bueyes, a uno le había puesto Fidel y al otro le había puesto Raúl. Es la única manera que tengo de pullarlo a los dos. Entonces, Fidel, Raúl, eso es lo que se oía en el campo, ¿verdad? Dios, hermano, Dios no quiere que tú seas niño. Pero fíjese, Dios quiere que nosotros seamos niños en cuanto a malicia. Entonces, lo impresionante de los niños espirituales es que son hombres con malicia. Eso es lo impresionante del niño que es espiritual. El hombre que es un niño espiritual, hablando
de su relación con el Señor, de su nivel de crecimiento y de madurez, es un hombre con maldad. Y de vez en cuando se echa unas cosas feas, de verdad, feas. Por eso necesitas pastor. Necesitas apóstol, necesitas escuchar la palabra, necesitas ser edificado. Entonces dice Pablo, no quiero que sean niños, porque ¿qué le pasa a los niños? Son sacudidos por las olas, son fluctuantes. Los estados anímicos, hermano. Pablo dijo, ¿quién enferma y yo no enfermo? Pero cuando Pablo estaba hablando de eso, no estaba diciendo, por favor compadézcame porque yo enfermo. No, estaba diciéndole a la gente en cuanto a servicio a Dios, pues chica, yo me enfermo y yo puedo echarme la tarea encima y hacerla y ustedes no. Eso es lo que le estaba diciendo Pablo. O sea, discúlpame, ¿quién enferma y yo no enfermo? Ustedes se piensan que yo no enfermo, porque siempre estoy a disposición de ustedes. En otras palabras les estaba diciendo, yo también enfermo, pero más de una ocasión enfermo me he levantado, he ido a donde han estado ustedes, los he servido, los he bendecido. Ese era el pensamiento, y si no, búsquelo dentro del contexto de las Escrituras y se va a dar cuenta que un hombre maduro asume sus responsabilidades. Quiero que me oigas. Como hombre maduro, tienes que asumir la responsabilidad espiritual de tu casa. La responsabilidad con tu esposa, la responsabilidad con tus hijos. Hermano, qué feo se ve que una mujer sea la que sirva y se dedique a Dios y él sea un zángano que no quiere caminar. Y le importa tres pito lo que suceda con la casa, con Dios y con la familia. Eso no va a ningún lado. Y le explico por qué no va a ningún lado, por qué no da resultado. Porque Dios lo hizo a usted cabeza. Discúlpeme, yo bendigo a la mujer que es una echada para adelante, como decimos los cubanos, que es ella la que va jalando la carreta. Vamos a servir a Dios, vamos a agradar a Dios. Es ella. Es impresionante. Admiro a la mujer que siendo ella la que echa para adelante, cubre al esposo, y encima de eso no lo hace quedar mal, lo hace quedar bien. Entonces no pudimos ser fluctuantes, dice, como las olas, llevados de aquí para allá por todo viento. Quiero que haga una mirada, llevada de aquí para allá por todo viento. ¿De qué? Dice aquí, de doctrina. Entonces, lea unos minutos, dice, por las astucias de los hombres y por las artimañas engañosas del error. Pero ¿a quién le ministra eso? A los niños. O sea, ¿para qué estamos? Para quebrar ese punto donde tú todavía no logras crecer y en el que tienes que madurar. Cristianos, 30 años sirviendo a Dios y son unos niños. Entonces, quiero que mire aquí, no quiero que sean niños, porque a los niños los sacuden las olas, son fluctuantes. Los niños son llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, les cae bien cualquier cosa. O sea, lo que digan es, ellos son pollitos con la cabeza, todos le dicen que sí, y están con el último de moda, con el mejor postor. Dice la Biblia que son administrados por astucia de hombres astutos, que están infiltrados, y finalmente dice la Biblia, artimañas engañosas del error. Entonces me tomé el trabajo de ponerle aquí abajo: las doctrinas apostólicas son el fundamento y las estructuras de la iglesia. La doctrina de los falsos son vientos y vendavales. Esa es una diferencia entre una doctrina bíblica explicada por un pastor a una congregación y una doctrina de falsos, viento, vendavales.
Eso va a traer tormentas. O sea, déjeme explicarle, hermano, cuando está la doctrina bíblica, pero cuando usted tiene su doctrina, es doctrina de hombre. ¿Me quieres poner la pizarra un momentito? O sea, disculpe, tenemos que poner a un lado lo que pienso y lo que creo y tomar la palabra de Dios. ¿Usted me está oyendo, hermano? Queremos ver resultados de bendición y de prosperidad. Tengo que dejar a un lado qué pienso, qué creo, qué siento. No, pero esto no es así. No, pero escúcheme unos minutos. Nadie tiene autoridad para cambiarle una letra a la Biblia, quitarle una coma o una tilde, quitarle una tilde, un acento a la I. Dios dice, nadie tiene autoridad para hacer semejante cosa. Y el que lo haga, yo pongo mi juicio sobre él. Entonces, yo quiero que usted observe unos minutos. Puse ahí, las doctrinas apostólicas son el fundamento y la estructura de la iglesia. Los fundamentos son los que cargan el peso de tu madurez. O sea, hermano, ¿qué quiero decir? Eres tan bueno de acuerdo a la cantidad que tú descansas sobre el fundamento que es Cristo. Eres tan buen hombre de Dios, eres tan cristiano, estás siendo tan edificado, así como le prestas atención a la palabra de Dios y la obedeces. Pero en todo lo demás es doctrina que se mueve. ¿Qué dice aquí, por favor, hermano? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se mueve esa doctrina? Como viento. Esa doctrina se mueve como viento. Hoy da de un lado, mañana da del otro, mañana viene del otro. Y usted sí se acuerda cómo se viajaba antes en el mar, ¿verdad? Barco, vela, pero si no había viento había que bajar las velas y esperar a ver de dónde sopla. Y a veces soplaba de un lado donde tú no lo querías, porque gente madura querían llegar a un lugar y sabía que si dejaban que ese aire le diera las velas, lo iba a llevar a otro lugar. Entonces la gente madura sabe qué doctrina vivir y qué doctrina rechazar. Y yo le suplico, hijo o hija, que usted ponga a un lado todo su criterio, todos sus pensamientos, que usted ponga a un lado todo lo que usted es, todo lo que usted siente que en usted vale la pena, porque nada de lo que hay en usted y nada de lo que hay en mí le sirve a Dios. Hasta que nosotros no venimos al nivel de dependencia total de Dios. Ok, quiero que miremos un momento eso. Esto lo hemos explicado un montón de veces, pero déjeme mostrarle algo aquí. Discúlpeme, déjeme hacer un tabernáculo aquí. Usted conoce ¿verdad? Déjeme hacer uno aquí. Ok. Esto no debí de haberlo hecho aquí. Solo así, solo aquí así. Ok. Atrio, lugar santo, lugar santísimo, ¿verdad? Entonces, tendríamos que dibujarlo de esta otra manera. Antiatrio, antilugar santo, antilugar santísimo. Ok, aquí está para los que toman nota las doctrinas del Espíritu. ¿Por qué la doctrina del Espíritu? Porque es el Espíritu el que te muestra a Cristo en el Calvario. Eso es lo que dice la Biblia. El Espíritu Santo dará testimonio de mí. Las doctrinas, aquí estarían las doctrinas del Hijo. ¿Por qué? Porque una de las cosas que necesitamos aprender es que para servir a Dios tenemos que obedecer como obedeció Cristo. ¿Y se sirve dónde? ¿Dónde se sirve? En el lugar santo. Y aquí, por supuesto, estaría, ¿quién queda, por favor? ¿Las doctrinas de quién? Del Padre. Porque aquí es a donde vamos de regreso, a la patria celestial. ¿Entendió? Ok, entonces aquí tiene las doctrinas de hombre.
Aquí tiene la doctrina de error. Por supuesto, porque esto es un anti, ¿ok? Este es tabernáculo, esto es un anti. Las doctrinas de error. Y aquí estarían, ¿qué estarían aquí, por favor? Las doctrinas de demonios. En la medida en que tú te alejas de aquí, entras aquí. Y mientras más te alejas de aquí, más entras aquí. Eso es una realidad. Entonces, hay un montón de hijos de Dios, gentes que Dios declaró que eran santos, viviendo en doctrinas de hombre, con doctrinas de hombre. Y no se dan cuenta que hermano, este es el derecho legal que usan los demonios para ministrarle a uno. Porque no nos sujetamos, y al no sujetarnos, puede venir cualquiera y decirnos, pero ¿qué te pasa, mi amor? Hablarte con la palabra más dulce, pero mi vida, ¿pero qué te pasa? Que tú no entiendes, que tú no puedes. Es que su doctrina no es la doctrina correcta, es una doctrina que se mueve como viento. Y lo que está haciendo es alejándolo de la presencia de Dios. Ya voy a terminar, solo quiero que usted anote estos 3 versículos, le hago una foto. Las 3 de niños. No le pude hablar, esto es una iglesia a la que Dios le dice, no, Pablo le dice, no te pude hablar como un espiritual, sino como a carnal, como a niños en Cristo. Entonces los niños son ¿qué cosa? Carnales, son carnalotes. Eso es lo que es un niño espiritual. Así también nosotros, mientras éramos niños, que dice aquí, por favor, hermano, estábamos sujetos ¿a qué? A servidumbre bajo las cosas elementales del cosmos. Me gustaría que cuando usted tenga un chance, usted busque ese versículo y vea los contextos, porque dice la Biblia que un esclavo dentro de la casa en nada difiere del niño pequeño. O sea, el niño pequeño y un esclavo es lo mismo. Eso es doctrina apostólica. Entonces tengo que dejar de ser niño. Pero para dejar de ser niño necesito tener pastor. Necesito recibir enseñanza y necesito obedecer la palabra de Dios. Entonces dice aquí, miren lo que dijo Pablo. Es que esto es un proceso. Pablo dice, cuando yo era niño hablaba como qué, como niño. Y luego dice, y pensaba como qué, como niño. Porque hablas lo que piensas. ¿Te das cuenta? Entonces Pablo dice, hablaba como niño, entonces, pensaba como niño. Y aquí hay una palabra más poderosa que es esta. Y razonaba como qué, como un niño. Entonces, cuando un hombre de Dios y una mujer de Dios razona como un niño, a esa persona tú no le puedes explicar doctrina, tú no le puedes explicar palabras, porque es un niño. Es como que tú le quieras mostrar profundidad, es como que tú quieras enseñarle a un niño álgebra. Es como que tú quieras enseñarle cálculo 1 y cálculo 2, diferenciales, exponenciales, y entonces, ¿y el niño qué es? Apenas empieza a hablar, voltea la espalda y se va. Y se pone a jugar con el carrito y empieza a hacer bulla. Así están los niños dentro de la casa, entretenidos, testeándose. El otro día a alguien se le quedó un iPad y yo no, Dios sabe, no abrí nada ni registré nada. Pero ahí en la portada del iPad estaban todas las gracias de un ministro de aquí arriba de la alabanza. Todos los chistes, mientras que yo estaba predicando, ellos estaban haciendo chistes. Tremendo, hermanos. Yo digo, Padre Santo, Dios nos ayude, porque, discúlpame, yo no vine aquí a darle una charla, yo vine aquí a darle la palabra de Dios y con un temor y con un temblor, porque yo digo, Padre Santo. Y con temor y con temblor digo eso.
Usted no se puede imaginar la satisfacción que me da a mí ver a Arelis hecho una mujer, igual a Kelly. Y yo estoy seguro que si sus hijos crecen y maduran y usted lo ve que salen y hacen su hogar y su familia, usted se va a sentir de repente un poquito nostálgico, ¿verdad? Pero eso es normal, ¿verdad? Pero feliz de que los preparó. Entonces, ya miró esto, un minutito, mire esto rapidito. Y yo quiero que usted vea a los falsos movidos y moviendo viento, porque yo quiero que usted vea esto. Hablando de los falsos, ¿qué es una doctrina de hombre? ¿Qué es una doctrina de error? ¿Qué es una doctrina de demonio? Usted la puede resumir en este versículo. Hermano, ¿cómo es posible que hayan hermanos que odien a sus hermanos? No lo puedo ver. Qué mal me cae cada vez que lo veo. Es una cosa y es buscar la oportunidad para decirle algo feo. El error de Balaam, creer que se puede servir a Dios por dinero y hacer del evangelio el lucro. Eso es terrible. Miremos aquí unos minutos, dice la Biblia, y perecieron, ¿qué cosa? En la rebelión de Coré. Cuando yo miro ese versículo, digo, Padre, guárdame, porque a esa gente los hicieron bajar vivos al Seol, hermano. Se abrió la tierra por una rebelión. Bueno, mire cómo le llaman aquí a escollos ocultos, banquetean con vosotros sin temor, banquetes con gente que no tienen temor de Dios. ¿Qué dice aquí, por favor? Apacentándose a sí mismo, eso es pastoreándose. Esa es la versión del cristianismo del último tiempo. Gente que se pastorean a sí mismo en su casa. Disculpe, eso no es cristianismo, estoy hablando con ironía. O sea, no, a mí nadie me discute que yo soy cristiano. Porque para ser cristiano hay que ir a la iglesia. Sí. Es una de las enseñanzas apostólicas, no dejarnos de congregar como algunos tienen ya por costumbre hacerlo. Sí. Entonces quiero que mire ahí unos minutos, dice la palabra de Dios, estos son nubes sin agua llevadas, ¿qué dice aquí, por favor, hermano? Por los vientos. De repente vuelven a aparecer los vientos. Y me gustaría haber tenido más tiempo para explicar algunas cosas de esta, pero solo le voy a poner los versículos. Los vientos, dice la Biblia, salió del vientre de su madre desnudo y se volverá yéndose tal como vino. Eso es lo que se lleva un hombre. ¿Qué se lleva un hombre? Nada. Así que yo puedo estudiar, yo puedo amontonar dinero, puedo amontonar casa, puedo amontonar proyectos, puedo amontonar negocios. Dice en la Biblia, salió del vientre de su madre desnudo, y dice en la Biblia, y así se volverá, yéndose tal como vino. Nada saca del fruto de su trabajo que pueda llevarse en la mano. Porque para empezar, como se le fue el espíritu, no puede cerrar la mano, no puede retener la mano, no puede retener nada. Entonces quiero que lea el 16. También esto es un grave mal, que tal como vino así se irá. Pero mire lo que dice aquí. Por tanto, ¿qué provecho tiene el que trabaja para el viento? O sea, ¿qué provecho tiene el que se come la doctrina de hombre, la de error y la de los demonios? Trabaja para viento. Dice el escritor, ¿qué provecho tiene? Entonces dice, además todos los días de su vida, además todos los días o sea, quien tiene doctrina, disculpe hermano, quien tiene doctrina de hombre, de error y de demonio, dice la Biblia, todos los días comen tinieblas.
Todos los días, no un día, todos los días. Come en la miseria, en la destrucción, en la ignorancia. Hermano, ¿usted sabe lo que es estar comiéndose un plato de comida y estar triste? La gente, por tener su doctrina, no quiere ser libre. Cuando pudieran ser libres por la palabra de Dios. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Entonces, ¿por qué hay gente comiendo entristecido? Porque tiene sus doctrinas. Uno porque se montan en su macho, otro porque viajan en su nave intergaláctica y se pasan la vida soñando y no entienden que los principios bíblicos se aman, se respetan y se obedecen para ser bendecidos. Entonces quiero que lean aquí, es vivir en la oscuridad, sombrío, y eso es una palabra profética. Todos los días de su vida comen en tinieblas con mucha molestia. Hermano, disculpe, ¿usted se imagina lo que es sentarse a comer y estar rabiando de indignación? Tirar el plato de comida, lo mínimo, hermano, lo mínimo que sería sentarse a comer y disfrutar el plato de comida. Dice aquí, discúlpeme, eso está en la Biblia, eso no me lo inventé yo. Esto es, ¿a quiénes le pasa esto? Aquellos que trabajan para el viento, para las doctrinas de hombre, doctrinas de error, doctrinas de demonio. Quiero sellar con esto. No hay hombre que tenga potestad de refrenar el viento con viento. Si usted quiere parar una doctrina que no es de Dios en su vida, no puede usar viento, tiene que usar doctrina bíblica, que es fundamento. La doctrina apostólica te permite plantar y edificar tu casa. La doctrina que no es de Dios es viento. Se vuelve asolación, se vuelve destrucción. Hermano, es una ignorancia, pero terrible pensar que uno puede pecar y no va a haber consecuencias. Eso es terrible. Entonces, mire lo que dice aquí en otra versión: no hay hombre que tenga poder sobre el espíritu para restringir el espíritu, tampoco tiene el poder de controlar el día de la muerte. Eso nadie lo puede controlar. Hay gente que conocen la palabra y no sirven a Dios, pero el día de su muerte nadie la puede controlar. ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Ya tienes el día que te vas a ir? Él tiene 30 y dice, me queda, bueno, si soy yo que tengo 56 y digo que voy a vivir 120, me quedan mínimo 64 años. Pero, amén, en el nombre de Jesús recibo. Pero para morirse, lo único que hay es que estar es vivo. Entonces, ¿cómo tú controlas? ¿Cómo? Escúcheme, ¿cómo controlas el día de tu salida de esta tierra? ¿Cómo puedes controlar eso? O sea, no puedes ir contra una doctrina viento con otra doctrina viento. Tienes que ir con la doctrina de la palabra de Dios. No puedes, no tienes potestad sobre el día de tu muerte. Hermano, la muerte para nosotros es una puerta dimensional. Él me guiará aún más allá de ¿qué? De la muerte. Pero eso es para nosotros los hijos de Dios. Bueno, termino con ese. Pero que pida con fe, sin dudar. Porque el que duda es semejante a ¿qué cosa, hermano? A la ola del mar. ¿Qué dice aquí? Impulsada, ¿por qué? Por el bien. ¿Sabe a quién mueve y remueve la doctrina de hombres, de error y de demonio? A los incrédulos. A los que dicen que creen, pero no viven el evangelio. A los que dicen que tienen la doctrina, pero no la viven. A aquellos que tienen la palabra. Entonces, a esos el viento se los carga. Que Dios tenga misericordia. Amén. Yo declaro en el nombre de Jesús que eres un hijo de Dios y que tienes doctrina apostólica, que es fundamento para que seas edificado como una casa.
Yo te bendigo, iglesia. Te presenté todo el proyecto del diseño de la edificación. Porque si tú quieres edificar, vas a tener que poner doctrinas a tu vida que sean bíblicas. No, escúcheme, no conceptos de hombre. Porque si es así, si el evangelio fuera de hombre, entonces Dios no hubiera tenido que enviar a Jesucristo su Hijo. Tuvo que salir del cielo la provisión divina para entonces hacernos entender en qué dimensión Dios nos quiere poner. Padre, yo pongo un sello de palabra y de vida, Señor, en tus hijos. Señor, tú sabes contra qué estamos batallando todos los que estamos aquí. Señor, yo abro mi corazón, comparto estas verdades, Señor, espirituales. Y te suplico, Señor, que tú no permitas que nosotros terminemos dándole el derecho legal al error y a los demonios. Porque no estemos dispuestos, Señor, oh Dios, a usar lo que tú nos has dado. Yo declaro que este ministerio tiene apóstoles. Yo declaro en el nombre de Jesús que esta casa tiene pastor. Yo declaro en el nombre de Jesús que este ministerio tiene profetas, evangelistas, maestros, Señor Jesús. Gente que ama, Señor, tu palabra y que también la vive. Hombres dumas, Señor, oh Dios, que son un regalo para que la iglesia, en vez de quedarse con el viento, se quede con el fundamento. Dice tu palabra que todo el que edifica sobre fundamento, cuando llegue, Señor, el tiempo difícil, precisamente los vientos y que suba la marea, Señor, su casa va a permanecer. Eso es el que funda su casa sobre la roca. Yo bendigo a cada padre, a cada esposo en este lugar. Bendigo a cada varón en este lugar. Señor, los bendigo por su nombre, el nombre que tú les has dado desde el cielo. Todas las familias del cielo y de la tierra, dice tu palabra, toman nombre del cielo. Yo declaro que nosotros no somos hijos de la tierra ni del polvo, somos hijos de Dios. Señor, y queremos movernos en esa dimensión. Y yo te pido por favor que en esta casa siempre hayan hijos con disposición, Señor, oh Dios, de recibir el consejo, de recibir, Señor, la palabra y de ser edificados. Tú me traíste a mí, pudo haber sido otro, Señor. Pero dice tu palabra que los ministros somos un regalo para que la iglesia, Señor, alcance una estatura, alcance una medida. Y ahora te estoy suplicando, Señor, que cada uno de tus hijos se pueda ver en el espejo de esta palabra. Señor, te ruego, por favor, mi intención, Señor, y tú lo sabes, no es herir, no es incomodar, no es molestar a nadie, Señor, sino que la iglesia se vea. Señor, si somos niños, te estamos pidiendo que tú nos ayudes. Señor, nos damos cuenta que a los niños, Señor, oh Dios, le toca feo vivir como esclavos, movidos, Señor, por doctrinas de error. Señor, oh Dios, a los niños hablan, piensan y razonan, Señor, como niños, pero tú quieres una iglesia que estamos, Señor, a punto de entrar en tu presencia, estamos a término, Señor, del rapto, y tú quieres a una iglesia, Señor, oh Dios, que madure, Señor, y que alcance tu imagen. Yo te suplico, por favor, que prestemos atención a la doctrina, amado Dios, y que de esta palabra no despreciemos nada, Señor, oh Dios, nada, Señor, sino que prestemos atención a la palabra profética
más segura la que hacemos bien, Señor, en prestar atención. Es preciso, Señor, para nuestra salvación y nuestra redención. Guarda a tu pueblo, Señor, líbranos de accidente, de incidente y de todo mal. En el nombre poderoso de Jesús, con gracia. Amén y amén. Gloria a Dios. Estamos despedidos. Déjeme solo decirle qué es lo que tenemos.